Hola, buenos días, tardes, noches, depende en qué horario estén viendo este video. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante complejo. Tiene que ver con un momento ya, digamos, muy cercano a lo que pues es el tema fundamental de nuestra clase. Esto se ha alargado, pero bueno, evidentemente se ha alargado hasta cierto punto el curso porque pues es importante ver los antecedentes de las teorías propiamente ya antropológicas. Vamos a ver un texto de Irving Zeitlin o Zeitlin que eh, tiene que ver con el momento histórico previo al positivismo, digámoslo de alguna manera. Es el momento del romanticismo, eh, del momento en el que después de la Revolución Francesa hay una especie como de reacción conservadora en el mundo europeo occidental. Es un tema complejo. El texto también es difícil de alguna otra manera porque trata pues autores que no son motivo de una charla tan breve. Hay cursos enteros sobre de Kant y sobre de Hegel, obviamente, ¿no? Incluso, bueno, pues sobre de la teoría conservadora y de la reacción post-revolución francesa en el propio territorio eh, de habla francesa, ¿no? De los franceses, pues. Vamos a iniciar. Va a estar evidentemente en el post de Facebook el texto y también habrá un documental que al rato les diré cuál será el que tienen que ver. Bueno, aquí algunos datos básicos. El libro se llama Ideología y Teoría Sociológica de Irving Zeitlin. Zeitlin es un profesor, ay miren aquí, tanto que lo revisé y bueno, hay un error, es porque todavía vive, es profesor emérito por la Universidad de Toronto. Obtuvo su doctorado en Sociología y Antropología en la Universidad de Princeton. Se ha especializado en historia del pensamiento político y social y ha publicado una docena de libros sobre teoría y religión. Evidentemente, de ideología y teoría sociológica, está inscrito en esto sobre la historia de la teoría social en Occidente. Muy bien. Bueno, aquí está una portada, que de hecho es la del libro que yo tengo, de ideología y teoría sociológica. Muy bien, ¿qué dice Saikin? Y con esto inicia su texto. Que los pensadores románticos y conservadores, bueno, pues estuvieron básicamente en contra de la Revolución Francesa, de la propuesta, la propuesta radical de la Revolución Francesa, en estricto sentido, pues mucho de lo que los jacobinos lograron hacer, ¿no? Durante la época conocida como el terror, principalmente, y del directorio. ¿Sí? Y estas, digamos, consecuencias de la revolución, pues fueron consideradas como locuras, ¿no? De los propios revolucionarios, quien, eh, según este tipo de pensamiento, ¿no? De este grupo de pensadores post-revolución, pues simple y sencillamente habían aceptado los preceptos del iluminismo sin haberlos sometido a ninguna crítica, ¿no? Y estos revolucionarios habían tratado de reordenar la sociedad supuestamente, de acuerdo a principios netamente racionales, ¿sí? Muy bien. Eh, de alguna otra forma este grupo de pensadores eh, reaccionaron, como ya lo mencioné, en contra del iluminismo, del siglo de las luces, y plantearon que la emoción y la imaginación, eh, al mismo tiempo que la religión, la poesía y el arte, pues iban a tener una especie como de renacimiento posterior al uso exclusivo de las fuerzas
racionales, ¿no? El grupo, la comunidad y la nación se convirtieron entonces en conceptos muy importantes para este tipo de pensamiento. Eh, Se consideró que las memorias y fidelidades históricas obligaban, dice Zeitlin, al individuo hacia su nación, categoría que fue prácticamente elevada al nivel superlativo, ¿sí? A un nivel superlativo en el que prácticamente no existía nada más allá que la nación en consecuencia. Eh, este espíritu cosmopolita que la Ilustración promovió se reorientó cada vez más hacia los orígenes de las instituciones existentes, ¿sí? Más que hacia la transformación según principios racionales. Entonces, de alguna u otra manera, el carácter historicista del pensamiento romántico es muy importante. No buscaban en estricto sentido transformar, sino más bien conservar de alguna u otra manera o restaurar, tal vez sería el concepto más indicado, restaurar lo que la revolución de alguna u otra manera había aniquilado. Dice Zeitlin, aunque el movimiento romántico se manifestó en toda Europa, su forma varió de un país a otro. Por ejemplo, en Inglaterra, pero principalmente, y hay que señalarlo, en Alemania, este movimiento asumió la forma de una fuerte reacción nacional contra el radicalismo iluminista, tal como se expresó en la Revolución, y contra el expansionismo napoleónico. Evidentemente, después también de la Revolución Francesa llegó el Imperio Napoleónico a instaurar un nuevo orden que las sociedades europeas, pues obviamente muchas de ellas reaccionaron en contra, ¿no? En términos generales, fue rechazada la concepción racional mecanicista que el pensamiento iluminista había establecido, ¿sí? Eh, en todos los campos, en la literatura, en el arte, la música, la filosofía, la religión, se realizó un esfuerzo por liberar las emociones, ¿no? Que este es otro elemento muy importante del romanticismo, ¿no? El confrontar lo emocional a lo racional, ¿sí? Y también a la imaginación, ¿sí? De las austeras, o por lo menos pretendidas austeras reglas convencionales impuestas durante el siglo de las luces, el siglo XVIII. Dice Zeitlin, en lo religioso, la experiencia interna recobró otra vez su importancia, ¿sí? Y en lo que se refiere a la filosofía, se asignó a la mente individual un papel creador en el modelado del mundo. De alguna otra forma, pues la religión retoma de alguna forma su papel, el papel que había perdido durante la Revolución Francesa y el mundo napoleónico, ¿no? Que digamos, se restaura también el papel religioso. Este movimiento romántico, que de alguna otra forma y de manera contradictoria pues comenzó con la obra de Rousseau y de Hume, alcanzó un desarrollo posterior en la obra de Kant, ¿sí? Y digamos, trasladó el centro de interés del universo mecanicista y mecánico de Newton al carácter de creación que está, digamos, relacionado a la personalidad, y por lo tanto se propuso una supuesta liberación de la mente del pensamiento netamente racionalista y empirista que había de alguna u otra forma imperado durante el periodo revolucionario y post-revolucionario en Francia, ¿sí? Bueno, y incluso previamente, como ya lo vimos, ¿no? Durante todo técnicamente el siglo XVIII. Dice Zeitlin, sin embargo, que la ruptura más importante con el iluminismo se halla en la obra de David Hume, ¿sí? Hace un examen crítico de los supuestos principales de aquel movimiento y socava la fe prevaleciente del universo como una red de relaciones estrictamente de causa y efecto,
¿sí? David Hume va a ser un crítico de esta concepción causal y que se basa sobre esta explicación racional. En ese sentido, también Kant fue el primero en prestar atención, digamos, de manera ya muy explícita, consecuente y cuidadosa al problema, digamos, del conocimiento que desde entonces sigue y continúa ocupando, pues ya no solamente a los filósofos, sino a los científicos, del papel de la mente en la determinación del conocimiento mismo, ¿sí? Kant sostuvo que no es posible conocer al mundo tal como es en sí mismo, dice Zeitlin. Si bien es cierto que hay patrones como el espacio y el tiempo, pero estos, en definitiva, dice Kant, son propios de la mente, y la ciencia describe el universo en términos de estas categorías a priori, es decir, que la razón existe de manera independiente a la realidad estrictamente material o física, ¿no? En ese aspecto contrasta Kant con Locke porque este último atribuía a la mente una función esencialmente pasiva. Sin embargo, Kant le asignaba un papel creador y dinámico a la mente misma, el de moldear y organizar activamente los datos de los sentidos en una concepción particular del fenómeno en estudio, ¿sí? Entonces, para Kant, el pensamiento, la razón, es parte activa de los datos mismos que son, digamos, adquiridos o eh, recibidos por los sentidos propiamente humanos. Así, dice Zeitlin, Kant trató de liberar la mente de su dependencia de fuentes exclusivamente externas de conocimiento y, dice, citando directamente a Kant, propuso dar nueva validez a las verdades provenientes del ámbito espiritual, la religión, la moral y el arte. En este sentido y en realidad, en agudo contraste con los iluministas, ¿sí? Otra vez contrastando básicamente con ese periodo anterior, los pensadores románticos consideraron la fe y la intuición, aquí subrayamos fe e intuición, como esenciales para la comprensión de la naturaleza humana. Y si vemos, pues evidentemente fe e intuición se contraponen estrictamente a la idea de razón del siglo XVIII. Entonces, este subrayado es muy importante, fe e intuición. ¿Quién fue uno de los principales críticos del fenómeno de la Revolución Francesa y de las consecuencias que esta trajo para el mundo occidental? Pues en primera instancia fue uno de los que establece Zeitlin, Edmund Burke. El lema, de alguna otra manera, es reformas, no revolución, es decir, cambio, efectivamente, pero un cambio no abrupto ni súbito, ¿no? De su posición con respecto a la dominación, y aquí perdón, británica en la India y en Irlanda, se desprende que Burke estaba en favor de las reformas. Estas, decía el autor, este pensador y político, son necesarias para poner en armonía el Estado con las otras condiciones sociales, pero no debe de haber una ruptura ni brusca ni súbita con el pasado, como ocurrió con Francia, como ocurrió en Francia, ¿no? En la Revolución. Entonces, de alguna otra manera, Burke va a ser un crítico desde Inglaterra, pues muy muy fuerte de lo que les digo, en principio la Revolución Francesa generó en el ámbito no solamente político, sino cultural, social de la época. Burke, dice Zeitlin, pensaba que los revolucionarios habían tratado a la sociedad como una máquina, ¿sí? Pues creían que podían solamente reemplazar partes que ya no eran modernas y reemplazarlas por aquellas que lo que se consideraban
pues parte de la modernidad, ¿no? Que eran modernas, nuevas. Por ello descartaron, dice Björk, las instituciones antiguas ya establecidas que se habían desarrollado a través del tiempo, de la historia, y que eran parte integrante del orden social, y trataron de reemplazarlas basándose en fórmulas abstractas, irracionales, ¿no? Nada más piensen en lo radical del cambio de la Revolución Francesa con ejemplos como el propio calendario, ¿no? Los revolucionarios franceses no solamente cambiaron de manera importante el entramado político, sino, como yo ya les comenté, el cultural, de tal manera que el calendario pasó a tomar una forma completamente distinta al que se había establecido con anterioridad, ¿no? Como un ejemplo claro de este cambio que critica Björk desde Inglaterra. Dice el mismo Edmund Burke a través de Seidling que con la revolución se proclamó que el individuo era más importante que la nación o el Estado. Otra vez aquí vean la crítica desde los románticos, por decirlo, por ponerles el nombre que les pone Seidling, o los conservadores, van a poner que la nación y el Estado va a ser más importante, ¿no? Cosa que la Revolución Francesa cambió. El elemento más importante que el todo. Y lejos de concebir el Estado como orgánicamente relacionado con el resto del orden social, se lo trató como una mera relación contractual. Aquí, pues evidentemente hay una crítica a esto que se conoce como el justnaturalismo y el contractualismo, que se desarrolló, como ya lo vimos, pues no solamente en los siglos XVII y XVIII. Las implicaciones, dice Björk, eran muy claras. Si el Estado es un mero contrato, entonces se lo puede y hasta se lo debe disolver tan pronto como las partes contractuales deciden que ya no satisfacen sus intereses. Entonces, aquí se va a hacer una crítica fuerte sobre la idea contractual. Dice Björk, nuevamente, bueno, Seidling, de lo que decía Björk, una comunidad no existe solo en el presente, es una cadena interminable de generaciones, cada una de las cuales hereda a sus predecesoras, y en ellas cada individuo solo es un eslabón. 26 millones de franceses en aquella época, ¿no? En la época postrevolucionaria o revolucionaria propiamente, no tenían derecho a considerarse con autoridad soberana sobre lo que pertenecía por igual al pasado y al futuro. Cada generación debe únicamente acrecentar lo que han obtenido y legado los muertos, y transferir la totalidad a sus herederos. Entonces aquí también hay una crítica, digamos, a la generación revolucionaria, estableciendo que la destrucción de las tradiciones y del andamiaje social y político establecido, incluso el económico obviamente, pues no era, digamos, materia de los revolucionarios, ¿no? No era propiedad de los revolucionarios, y por lo tanto el haberlo destruido plenamente es una afrenta a la historia y a la herencia de los muertos. Dice Seidling, por el contrario, dice Seidling, refiriéndonos nuevamente a Björk, que por el contrario el Estado es una unidad orgánica, superior, una parte integrante de la comunidad nacional. Continúa Seidling diciendo: no solo los intereses materiales, sino también los lazos espirituales y los sentimientos vinculan a los miembros de una comunidad. Esos lazos pueden ser tan livianos como el aire, pero son tan fuertes como eslabones de hierro. Nuevamente, del aspecto emotivo, el aspecto propiamente sentimental, va a ser un elemento clave para este tipo de pensamiento, ¿sí? Si bien es cierto que lo racional no es eliminado completamente, va, como ya hemos visto, a superponerse lo emocional de alguna u otra manera. Y sobre esta base se monta lo nacional. Bueno, vamos a ver brevemente algunas cosas
que dice Zeitlin sobre Hegel, ¿no? Esto no quiere decir que sea todo lo que Hegel haya escrito, ni mucho menos, ni pensado. Simplemente es un resumen muy apretado de algunas de las propuestas de Hegel y pues para fines estrictamente de este texto. ¿Sí? Dice Zeitlin que para Hegel, la razón no es solo una facultad existente en el individuo que le permite medir las costumbres e instituciones. La razón, dice Zeitlin, es inherente al proceso de desarrollo mismo. ¿Sí? Aquí voy a subrayar la idea de desarrollo. Este es el significado de sus famosas palabras, y esto es literal una cita de Hegel: todo lo racional es real y todo lo real es racional. Entonces, para Hegel, según Zeitlin, la razón no es, como creían los filósofos del siglo XVII, una mera abstracción de lo real. Es una fuerza inmanente que determina la estructura y el desarrollo del universo. Es, por lo tanto, una fuerza activa. La razón. Y no es una fuerza, un elemento, un ente pasivo. Entonces aquí seguimos hasta aquí con Hegel, ¿sí? Dice Zeitlin: de esta manera, Hegel transforma a la razón en una gran fuerza cósmica. Piensen aquí. El cosmos, como lo concebían también desde Newton, pues es la totalidad. A la que aplica los diversos nombres de la idea, el espíritu, lo absoluto, finalmente Dios. Todas ellas relativas evidentemente a la totalidad. Entonces la razón va a ser entendida como el todo. Va a tener al universo. Es el universo en sí misma la razón para Hegel, ¿sí? Va a decir Hegel, siguiendo a Zeitlin: no se trata de una esencia inmutable, sino que se halla en continuo desarrollo y devenir. Estamos hablando de la razón. Además, es un proceso impersonal, lógico y cósmico que une el ámbito social y el de la naturaleza. Entonces se asocia lo social con lo natural. Hay una continuidad, sí, dialéctica. Todas las costumbres, los hábitos, las instituciones y las concepciones se unen en una totalidad dinámica y orgánica. Lo natural con lo social con lo natural. Esto es la razón, una totalidad que unifica completamente el pensamiento con lo realmente existente. La razón cósmica, dice Zeitlin, se objetiviza en las instituciones por el proceso de fusión de contradicciones. Esta fusión produce nuevas contradicciones que a su vez se unen en una nueva síntesis y así hasta el infinito. En otras palabras, cada tesis engendra su propia antítesis. Ambas se resuelven luego en una síntesis que se convierte a su turno en una nueva tesis. Este es un ciclo permanente que es de lo natural, obviamente, a lo social, en donde la tesis pasa a ser su antítesis para después transformarse en una síntesis que a su vez se transformará en una nueva tesis. Esta vamos a ver un poco qué es lo que quiere decir con esto Hegel en términos estrictamente de lo social. Dice: en el ámbito humano, la nación, es superior a todas las otras instituciones, pues es el vehículo a través del cual la razón cósmica realiza su destino. Entonces, al final de todo este proceso
de síntesis, bueno, de tesis, antítesis y síntesis en el ámbito de lo social, la nación se va a convertir en la realización de este proceso estrictamente histórico. Va a decir en su filosofía de la historia que en su filosofía de la historia, dice Zeitlin, nos enteramos con gran asombro que Hegel cierra el proceso con la encarnación final, perdón, aquí no va, este punto, del espíritu en el estado prusiano, la más elevada expresión de la razón cósmica sobre la Tierra. Y aquí podemos hacer un corolario. Si él decía que el estado prusiano es la máxima expresión de la razón cósmica, de este fin cíclico, dialéctico, él, Hegel, va a ser la encarnación personal de la razón. Un poco, digamos, presuntuosa la idea, pero de cierta manera consecuente con su propia propuesta. ¿Sí? Entonces, aquí lo planteo para que vean de alguna otra manera a qué se refería Hegel con todo esto. ¿Qué es esta cuestión de la síntesis y de la tesis y de la antítesis? Dice, cuando una cosa particular es negada, la supera una nueva fuerza que continúa desarrollándose hasta que engendra también su propia negación. Esto es precisamente lo que significa desarrollo, un cambio de acuerdo con el patrón inmanente de una cosa. Hay un inicio, ¿sí? Está, digamos, huevo, ¿cómo se llama? Donde están, perdón, se me fue el nombre del donde están las orugas, el cocoon en inglés, bueno, ustedes saben a qué me refiero. Se va a transformar en una oruga, y vean aquí, después se va a transformar esta oruga otra vez en no, perdonen que se me haya ido el nombre de esto, ¿cómo se le dice? Bueno, lo voy a dejar otra vez. Ustedes disculpen, de verdad que se me borró aquí el cassette horrible con el cocoon, ¿sí? Se va a transformar en esto y a su vez esto va a pasar a ser una mariposa. Esto es la negación. La mariposa va a ser la negación del cocoon. El cocoon va a ser la negación de la oruga, ¿sí? Y por lo tanto se van a ir superando y negando mutuamente uno con respecto al otro. Entonces, de cierta manera, esto es a lo que se refiere en la naturaleza Hegel que pasa, ¿sí? Formalmente. El embrión va a dejar, o digamos, el espermatozoide y el óvulo van a dejar de ser espermatozoide y óvulo para conformar un embrión. El embrión va a dejar de ser embrión para convertirse en feto. El feto dejará de ser feto para convertirse en un niño o en una niña. El niño dejará de ser niño y se convertirá en adolescente. El adolescente dejará de ser adolescente y se convertirá en adulto. Y el adulto eventualmente morirá, ¿sí? Pasará a ser primero un anciano tal vez y después morirá. Esto de alguna u otra forma es la negación en la naturaleza, pero va a decir Hegel que esta naturaleza cambiante y que niega o que se niega a sí misma no va a tener, digamos, fuerzas contradictorias como tal que se opongan, ¿sí? Circunstancia que sí va a suceder en el terreno de lo social. Dice Zeitlin, la realización de su idea se produce por mediación de la conciencia y la voluntad. Así, el espíritu está en guerra consigo mismo. Tiene que superarse a sí mismo
como su más formidable obstáculo, el desarrollo que en la esfera de la naturaleza es crecimiento pacífico, en la del espíritu, y aquí espíritu, pues obviamente está hablando de lo humano, de lo social. Es un duro e intenso conflicto consigo mismo, ¿sí? El espíritu va a estar peleando consigo mismo, lo social está en conflicto consigo mismo, a diferencia de que lo que pasa en el mundo de la naturaleza, ¿sí? Que no pasa de alguna otra forma bajo este criterio de contradicción y de conflicto permanente. Dice Zeitlin, aquello a lo que tiende realmente el espíritu es a la realización de su ser ideal, pero al hacerlo oculta ese objetivo a su propia visión y se enorgullece y se satisface alienándose de él. El desarrollo de la esfera sociocultural, pues, dice Zeitlin, citando directamente a Hegel, no presenta la inocua tranquilidad del mero crecimiento como en la vida orgánica, sino una tenaz y renuente acción contra sí mismo. Vemos aquí, entonces, que el espíritu va a tener al espíritu mismo como su gran contradicción y su propia realización, por lo tanto. En términos estrictamente metafísicos, bastante oscuros, dice Zeitlin, Hegel nos está diciendo que el desarrollo dialéctico en el ámbito social es un proceso caracterizado por el conflicto, ¿sí? Entonces la palabra conflicto que va a rescatar, como veremos después, de manera muy clara la teoría del materialismo histórico, ¿sí? Si el desarrollo supone que cada fase sucesiva es un paso hacia adelante o es superior a la fase previa, entonces tal desarrollo es conflictual. Nuevamente, la idea del conflicto es muy, muy importante en el pensamiento social de Hegel. Perdón, ¿dónde me pasa esto? Sin embargo, esta filosofía, como dice Zeitlin, como hemos visto, tiene su lado conspicuamente conservador. Es revolucionaria en alguna medida, pero es conservador en este otro sentido. Y en forma muy similar a Burke, Hegel sostenía que la encarnación de la ley no es el individuo, ni siquiera la familia, sino el Estado, ¿no? Ya no es ni siquiera la particularidad o las particularidades institucionales de la sociedad como pueden ser la familia o el gremio o la clase social, sino el Estado en su conjunto. Este es el orden superior, dice Hegel, ¿no? El Estado, al cual deben subordinarse todos los demás órdenes, tanto simbólicos como políticos, en el mundo occidental. Para Hegel, la historia real del mundo comienza con el Estado, y su derecho y sus leyes superan a las de las formas prehistóricas, la familia, la comunidad, etc. Entonces, la realización del espíritu hegeliano solamente se da dentro del orden estatal moderno. Sin él no hay manera de entender la razón como tal, ¿sí? Dice Zeitlin, en un último análisis, pero en un último análisis no es cualquier tipo de Estado el que está planteando Hegel, o no es tampoco una nación en particular o cualquier nación el que encarna el verdadero espíritu y la eterna sabiduría del espíritu, es decir, de alguna otra manera de Dios. Este estado en particular que dice Hegel que encarna todo esto es el Estado alemán, nuevamente, ¿sí? Hegel de esta forma concluye: hemos llegado ahora al tercer periodo del mundo alemán y entramos entonces al periodo del espíritu consciente de que es libre en cuanto aspira a lo verdadero, a lo eterno, aquello que es en sí y por sí mismo universal. Hegel, por lo tanto, creía básicamente que él estaba viviendo en el estado último, en el estado más acabado y perfecto de la historia del mundo. Como ya vimos, el estado alemán. Esto se los dejo a consideración, pero vean, digamos, la propuesta que si bien arranca esto de una propuesta revolucionaria, pues de alguna otra manera, pues sí, contiene elementos bastante conservadores
eh, en el ámbito de la explicación social, ¿sí? Pero ahora pasemos directamente a dos pensadores eh, franceses muy parecidos uno con respecto al otro. De hecho, nacen el mismo año, ¿sí? Que van a ser pensadores que se van a oponer también a la Revolución Francesa y a la radicalidad que ésta planteó en todos los ámbitos de la vida social. Dice, la reacción conservadora contra el iluminismo y en particular contra la revolución se hizo evidentemente sentir y se dejó ver, como ya también lo señalamos con Burke y con Hegel, en Inglaterra, en Prusia, en Alemania, pero en particular en Francia, sobre todo eh, adoptando un carácter estrictamente nacionalista, ¿sí? Con reacción precisamente contra el imperio napoleónico, ¿no? Que pues es un imperio expansionista y cosmopolita. Entre los pensadores franceses asumió un carácter extremadamente religioso y retrógrado, también además de ser estrictamente nacionalistas. Estos dos pensadores eran muy tradicionalistas e idealizaban, ¿sí? Pensaban que el orden medieval perdido y suspiraban por él, ¿sí? Por una armonía providencialmente establecida, es decir, religiosamente establecida. Esto en contradicción efectivamente como los otros autores en contra de las ideas del iluminismo y afirmaban que la razón individual es inferior si la comparamos con la verdad revelada y tradicional, obviamente revelada en la Biblia y en el pensamiento cristiano y católico en particular. Era una reacción contra la fe optimista del siglo XVIII en el poder, perdónenme, en el poder de la razón individual para modelar y remodelar los sistemas los sistemas sociales. Los tradicionalistas rechazaban, ¿sí? Esta premisa esencial de los pensadores del iluminismo. En cambio, dice Zeitlin, reavivaron todos los elementos muertos de una filosofía trascendentalista de la historia. La divina providencia, el pecado original y las causas finales de una iglesia infalible. Entonces, básicamente son extremadamente religiosas estas propuestas de estos pensadores franceses. La más importante obra conocida de Louis de Bonald es la Théorie du pouvoir, ¿sí? Que era una polémica básicamente en contra del contrato social de Rousseau y el espíritu de las leyes de Bonald. Aquí hay una carátula, una portada de una edición en francés de este texto tan controvertido. Louis de Bonald en esta obra, como en todas las posteriores, intentará probar los errores del individualismo, achacables supuestamente al iluminismo, y la validez de las ideas previas a la Revolución Francesa y al propio siglo de las luces. Para Bonald, esta concepción, la concepción del hombre en el estado de naturaleza, es una abstracción carente de sentido. Recuerden el estado de naturaleza que proponen no solamente Rousseau, sino algunos otros pensadores como Hobbes o como Locke, y el mismo Montesquieu. Dice Bonald, no es más que una abstracción carente completamente de sentido. Para este tipo de pensadores, los conservadores franceses, no existe el hombre natural. Arguyen, sino arguyen que existe solamente el hombre social. Y fíjense que aquí este elemento es muy interesante porque la diferencia precisamente de lo que planteaban, no necesariamente así, pero de cierta manera los contractualistas y los justnaturalistas, como se les conoce, eh, los conservadores franceses de esta época, los románticos, van a estar más cercanos ya a una teoría social, como se va a ver más adelante, que lo que estuvieron de alguna u otra manera los iluministas, porque sí consideran al ser humano, a la humanidad, como una entidad completamente social antes que individual.
Vamos a ver también que esta premisa pues es falsa en el sentido de que tienen un fundamento religioso para esta explicación, pero la conclusión misma es relativamente ya muy sociológica y moderna, ¿sí? Incluso pues antropológica también. Entonces, de cierta manera, es muy importante notar esto, ¿sí? Van a decir este tipo de pensadores que no hay derechos naturales, sino solamente derechos sociales, y estos dependen de un orden social particular. Eh, Entre otras de las críticas que va a hacer Louis de Bonal, se encuentra esta que establece con Condillac, ¿sí? Condillac va a decir que la tesis de Condillac para Bonal era perjudicial porque negaba la revelación y afirmaba que el hombre, no Dios, había creado la sociedad y no podía moldear, cambiar y destruir sus formas. Los iluministas como Condillac van a decir, entre otras cosas, como también lo vamos a ver ahora, que el lenguaje, por ejemplo, el ámbito incluso psicológico, son creaciones netamente humanas. Esto para los conservadores franceses pues es técnicamente un anatema, es algo que no puede, digamos, sustentarse, porque para ellos Dios va a ser el creador de la totalidad del mundo en su conjunto, incluyendo el mundo social, obviamente. De esta manera, Bonal, en contraste con lo que dice Condillac, quería demostrar lógicamente el origen divino de la sociedad, los vínculos orgánicos entre el presente y el pasado, y demostrar que existía una especie, de cadena interrumpida de la tradición, una cadena ininterrumpida, de la tradición, la base divina y de la autoridad, la superioridad de la sociedad sobre el individuo y de lo general sobre lo particular y de los deberes sobre los derechos. Entonces, en esta medida, pues vemos, los iluministas establecen que lo importante es los derechos, los conservadores van a decir que no, que son los deberes. Los iluministas van a decir que lo particular, y de hecho, como vimos, el método científico estrictamente iluminista parte también de lo particular hacia lo general, van a decir los conservadores, no, lo importante es lo general, ¿sí? Van a ser estrictamente individualistas los iluministas, ¿no? Y liberales en muchos sentidos. ¿Y qué van a decir los conservadores? No, que lo social y lo colectivo es más importante. Entonces, de alguna u otra forma, hay pues un juego de contradicciones muy, muy importante entre estos pensadores en su, digamos, diatriba, en su lucha en contra del pensamiento estrictamente liberal del siglo XVIII. Para Bonal las ideas eran innatas, pero no en el sentido cartesiano, no en el sentido de Descartes, en el hombre individual. Bueno, las ideas eran innatas en el hombre individual. Ay, perdón, se está regresando esto, no sé por qué. El conocimiento de la verdad moral es innato en la sociedad y se transmite al individuo. Entonces, de alguna u otra manera, la verdad moral, que es divina para ellos, ya es connatural, ya está establecida en la sociedad y se transmite de lo colectivo a lo individual y no viceversa. Va a decir Bonal, mediante el lenguaje. Así, la palabra es el principal instrumento de la verdad. El hombre no inventó el lenguaje, una crítica y una, digamos, contradicción muy fuerte con lo que había establecido Condillac y muchos de los pensadores del siglo anterior. ¿Sí? El hombre no inventa el lenguaje, este tiene un origen divino, como el poder mismo, ¿no? Como señala el Antiguo Testamento. Entonces la base fundamental de este pensamiento, otra vez, pues va a ser la Biblia, como ya lo habíamos señalado. Evidentemente, Bonald elaboró una refutación punto por punto de las ideas iluministas, cuyas consecuencias vituperaba y cuyas implicaciones aún temía. Hallaba particularmente aborrecible la afirmación de que el lenguaje es un producto humano, como ya lo señalamos anteriormente. El lenguaje, como una máxima expresión del pensamiento, no va a estar asociada causalmente a la creación colectiva humana, sino a digamos, es un efecto directamente
de la divinidad y propiamente de la divinidad cristiana, ¿no? Dios impuso el lenguaje, dice Bonald, la sociedad y la autoridad, las tres cosas, lenguaje, sociedad y autoridad, y los hombres no tenían ningún derecho a entremeterse con ellos. Entre otras cosas, dice Seidlin, la predilección de Bonald por el número 3, inspirada sin duda en el concepto católico de la Trinidad, ¿sí? De la división en tres personas del Dios cristiano, lo llevó a postular tres funciones que expresaban lo divino. Una voluntad general, entonces era voluntad general, amor general y fuerza general, las cuales logran el objetivo que es la conservación de los seres sociales. La autoridad es una unidad que debe ser general y perpetua para evitar la división y las luchas sociales. Entonces, como vemos, se adelantan a la idea del conflicto también, como lo van a entender después el marxismo, y van a decir que la voluntad, el amor y la fuerza generales van a tener que prevalecer ante la división y el conflicto, digámoslo así, de las clases sociales que ya estaba, digamos, muy pues identificado como un elemento clave del mundo moderno occidental de aquella época. El padre, dice Bonal, garantiza la perpetuidad de la autoridad doméstica, piensen aquí en todas las implicaciones sociales que este tipo de ideas acarrea, ¿sí? Y la iglesia, como expresión de Cristo, garantiza la autoridad religiosa. Pero si la unidad y la perpetuidad en estos ámbitos no quedan tan bien garantizadas en el ámbito político, la sociedad será desgarrada por el conflicto y la revolución. Entonces, para ellos va a ser esto un tema muy recurrente, el establecimiento del orden antes que el conflicto y la revolución. Debe asegurarse, decía Bonal, pues, que la autoridad debe asegurarse, pues, la autoridad continua del Estado, y la mejor manera de lograr esto es mediante una monarquía hereditaria. Son monárquicos en estricto sentido estos tipos de pensadores, y los elementos claves para la cohesión y la estabilidad social van a ser, nuevamente, como se ve aquí, familia, iglesia y Estado, a través de una monarquía. Bonald rechazó de la misma manera que lo hizo Burke la idea iluminista del contrato social. Para él no existían evidencias de tal contrato en relación social alguna, ni entre Dios y el hombre, ni entre el Padre y el Hijo, ni entre el monarca y el súbdito. Entonces va a ser una crítica muy fuerte a la idea del contractualismo como forma de organización social. Dice Bonald, la sociedad no depende de la voluntad del hombre, como se supone en la noción de contrato. No hay ningún contrato, sino relaciones naturales divinas y necesarias. Básicamente es una reiteración de lo que ya habíamos visto. Va a decir, la mejor forma de sociedad es la conducida, como ya también lo señalamos, por una monarquía y una nobleza paternalista. Todas las otras formas, inclusive por supuesto la democracia y la aristocracia, son intrínsecamente inestables porque carecen de un centro definido de autoridad y están destinadas, por lo tanto, a padecer conflictos y desórdenes crónicos. Entonces, la democracia y ya ni siquiera la aristocracia o la oligarquía van a ser formas de gobierno que permitan el desarrollo humano para este tipo de pensadores. Básicamente ellos van a considerar que la monarquía y, digamos, asociadas a una nobleza paternalista, van a ser las formas políticas idóneas para el desarrollo humano. De esta manera, Bonald aborrecía, ¿sí?, despreciaba prácticamente cualquier tipo de cosa que contradijese este orden monárquico.
Sí, la idea de soberanía popular, gobierno representativo, separación de poderes eran absolutamente aborrecidos por ese tipo de pensamiento. Si algo les suena con el mundo contemporáneo mexicano o internacional, pues seguramente es mera coincidencia. Aquí podemos ver bases de un pensamiento que se mantiene y estable hasta nuestros días. Naturalmente, lo que más detestaba eran los dos sucesos históricos que en un mayor grado habían contribuido a la caída del antiguo régimen, del régimen feudal. Y estos dos eventos van a ser la Reforma y la Revolución Francesa. ¿Sí? Pues la primera, en primera instancia, la de esta, había destruido ¿qué? Pues la base de la Iglesia Católica, ¿no? Del Vaticano como elemento del establishment previo, y la segunda pues del sistema social fundado en el feudalismo. Entonces para Bonal, de estos dos sucesos, Reforma y Revolución Francesa, van a ser fenómenos completamente despreciables y criticables eh, para él. La obra de Bonal fue así, en parte, una severa crítica de la sociedad burguesa, ¿sí? Crítica que se adelantó en muchos aspectos del pensamiento socialista posterior, como ya también se apuntó anteriormente, pero desde un punto de vista diferente. ¿Sí? Va a decir también que la familia agrícola, además, en la familia agrícola se respeta el orden natural, es decir, que el canon social para ellos va a ser la familia y estrictamente la familia agrícola. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el padre es la autoridad máxima. Esto no sucede en el sistema industrial o con la familia burguesa, en donde el padre, la madre y los hijos están aislados y la unidad de la familia ha sido ya alterada por el propio orden moderno, político y económico que va a establecer la revolución industrial y la revolución francesa eh, en el siglo XVIII. El sistema industrial, va a decir Bonal, socava pues la más sagrada y natural de las unidades sociales encarnadas por la familia nuclear, heteropatriarcal, dijéramos ahora. Oh, no cambia, perdón. Y a ver qué pasa. Listo. Por una formulación ambigua llega a comprometer, por una formulación ambigua llega a comprometer estas ideas, abriendo el camino para la secularización de su teoría. Es decir, sus propios presupuestos van a estar en entredicho, ¿sí? Porque en verdad pensadores posteriores observaron que despojada de sus preposiciones o presuposiciones y prenociones estrictamente metafísicos, la concepción de Bonal puede transformarse en una teoría sociológica secular. Entonces, nuevamente, como ya lo vimos, si le quitamos todo esto de que proviene de un derecho divino o de un aspecto divino el mundo social, el hecho de que consideraran que todo estaba orgánicamente relacionado en la sociedad humana, ¿sí? Que habían incluso funciones específicas y de que el ser humano está relacionado con otros seres humanos gracias a las fuerzas sociales, pues se acerca muchísimo más a una teoría sociológica contemporánea que incluso las que en alguna medida habían propuesto los iluministas, pero pues es imposible quitarle su característica religiosa a este tipo de pensamiento y por lo tanto pues son falaces en ese sentido, ¿sí? Despojados, dice Zeitlin, de sus suposiciones y aspectos teológicos, la obra de Bonal se convierte en la fuente de los principales conceptos e ideas sociológicos. La sociedad es una unidad históricamente desarrollada y orgánica de instituciones, como ya lo habíamos señalado. Puede, y bueno, y vamos a pasar ahora a Joseph de Maistre. ¿Sí? La obra de este autor, al igual que la de Bonal, puede ser considerada como una prolongada polémica contra la filosofía del iluminismo. También este autor le dedicó su vida
dedicó su vida básicamente a desacreditar aquellos principios que habían conducido a la Revolución Francesa y a defender los de la contrarrevolución que ellos básicamente encarnaban en el ámbito filosófico. Así entendida, la concepción de Rousseau, ¿sí?, disgustaba a Maistre porque implicaba que la sociedad humana había comenzado sin la intervención de lo divino y en alguna parte en el pasado remoto el hombre vivió en una condición no social. Nuevamente, al igual que Bonal, Maistre había pensado que las concepciones de Rousseau respecto al estado de naturaleza eran falsas en todos sentidos. Maistre rechazaba totalmente esta suposición porque decía que el hombre no puede concebirse, es imposible antes o fuera de la sociedad. Y piensen aquí lo sociológico de esta afirmación: el hombre, el ser humano, no puede concebirse antes o fuera de la sociedad, y si existieron tales criaturas habrán sido cualquier cosa menos hombres o seres humanos. Pues también piensen que, bueno, pues hombres es un concepto netamente patriarcal también, que utilizaban el pensamiento filosófico de aquella época para referirse a la humanidad. Y entonces, para Maistre, el hombre, la humanidad, no puede concebirse fuera de la sociedad. Y esto, insisto, es un tema muy contemporáneo, muy actual. Sin embargo, lo que más le molestaba a Maistre era el carácter amoral de la vida natural del hombre, tal como dice él que lo pintaba Rousseau, y el hecho de que éste, cuando aludía a las convenciones adoptadas por el hombre, las trataba negativamente y por lo tanto tendía a estigmatizar las concepciones morales básicas de la civilización occidental y cristiana. Es decir, que al establecer la idea del estado de naturaleza, para Maistre y Bonal, Rousseau estaba haciendo una crítica muy fuerte a la civilización occidental y cristiana. Trato de cambiar la página y se raya. En su descripción, en efecto, dice Zeitlin, Rousseau, según Maistre, no solo diseñaba hechos históricos y antropológicos, sino que ponía en tela de juicio el carácter sagrado de una de las instituciones fundamentales de la cristiandad occidental, la familia monógama. Ya lo vimos con Bonal. Maistre va a tener planteamientos muy parecidos a los del otro autor, ¿no? De hecho, van a ser grandes amigos sin conocerse físicamente. Van a cartearse, van a tener un intercambio epistolar muy intenso y van a estar de acuerdo prácticamente en casi todas las posiciones políticas, ¿no? Nuevamente aquí la familia surge como la institución clave para Maistre, tanto como lo fue en alguna medida para Bonal. Maistre invierte el cuadro de Rousseau al atenerse a la mitología cristiana. El salvajismo no es una condición inicial de la humanidad, sino un estado terminal en el que el hombre ha perdido totalmente su perfección originaria y natural. Es decir, que para Maistre, si en algún momento dado existió el ser humano natural, el ser humano en naturaleza, en estado de naturaleza, era ya un estado formalmente hablando. Y si existió el salvajismo, es una degradación precisamente de ese estado inicial que la divinidad le había otorgado al ser humano ya como sociedad, y por lo tanto con instituciones y con toda, digamos, la carga digamos, legal y formal que se tiene en cualquier sociedad. Entonces, de alguna otra manera, para Maistre, a diferencia de todo el estado de naturaleza, es un estado político y social ya consolidado, que eventualmente se pudo haber perdido en algún momento de la historia. Maistre cree que la historia y la antropología han demostrado fuera de toda duda que el hombre, que el ser humano, siempre ha vivido en sociedad y es social por naturaleza. Es un elemento súper antropológico y sociológico, ¿no? La familia, sin embargo, aquí la contradicción es el prototipo de la sociedad. La diferenciación sexual constituida con el propósito divino de poblar la tierra. Estos son algunos de los presupuestos que Zeitlin recoge de la teoría de Maistre. Cuando el vínculo de sangre, el estrictamente familiar, ya no basta para mantener funcionado el grupo, ¿sí? Cuando el progenitor, el padre, ya no puede ser la única fuente de poder y de autoridad por causa de se multiplica socialmente la muerte del patriarca, etc. Entonces
entonces debe de aparecer, dice un legislador como Moisés, que sustituye el vínculo físico estrictamente del vínculo de sangre, el vínculo y poder que dice el edificio que establece en las sociedades premodernas, y por uno moral, surge así la idea de la nación entendida precisamente como una sociedad en donde el vínculo sanguíneo no va a ser el vínculo principal, sino el vínculo político, ¿sí? No son todos de la misma familia, ni de la misma sangre, ni de la misma etnia, sino que son en una nación, sin embargo, tiene una conciencia común, un alma común y una lengua común. Es una unidad cultural disonencia. La continuidad de una sociedad exige tanta unidad moral, tanta unidad como se aproxima al tercer, establece la edad media se aproximada, más aproximada a la forma igual de sociedad definitivamente. Pensaba que el mundo previo original se desgarró y bueno, aniquiló la revolución francesa, pero el mundo ideal y el mundo deseable, ¿sí? No había de recuperarse después de una revolución posterior en el dice Sainz, los principios del iluminismo tales como se manifestaron en la Revolución fueron plenamente reconocidos por la sociedad. Esta principal se aproximó unánimemente a esta reforma social sin variedad de expresiones el concepto de los hermanos morales. Las tesis finales de estos autores sobre la sociedad van a ser diversas. Dice, la sociedad es una unidad orgánica con leyes internas de desarrollo profundas En el pasado, no simplemente un agregado mecánico de elementos individuales. Ya lo vimos a lo largo de esta lectura, ¿sí? de la lectura de este texto. Dos, que la sociedad precede al individuo y es éticamente superior a él. El hombre, la humanidad, no tiene existencia alguna fuera de un grupo o contexto social y solo llega a ser humano por medio de su participación en sociedad. Solo se llega a ser humano a través de la participación en un ámbito netamente social. 3. El individuo, dicen este tipo de pensamiento, es una abstracción y no el elemento básico de la sociedad como aparentemente o en algún sentido planteaba el iluminismo. La sociedad se compone de relaciones e instituciones y los individuos son simplemente miembros de la sociedad que tienen ciertos estatus y roles. Se es padre, se es hijo, se es sacerdote, se es alumno, se es profesor, se es obrero, se es capitalista, se es banquero, en fin, todas y cada una de estos estatus y roles están de cualquier manera supeditados al ámbito de lo social. 4. Las partes de una sociedad son interdependientes y están interrelacionadas una con la otra. La escuela con la familia con el gremio con el sindicato, en fin, todas estas partes están interdependientes y mutuamente relacionadas. 5. El hombre, la humanidad, tiene necesidades constantes e inalterables que cada sociedad y cada una de sus instituciones están destinadas a satisfacer. Es igual, el banco satisface una necesidad específica, ¿sí? La iglesia, ¿no? El clero, otra más, la escuela, una distinta necesidad que satisface con sus propias funciones. 6. Las diversas costumbres e instituciones de una sociedad son positivamente funcionales, satisfacen necesidades humanas directa o indirectamente, sirviendo en este último caso a otras instituciones indispensables. 7. La existencia y el mantenimiento de pequeños grupos es esencial para la sociedad. Básicamente, como ya lo vimos, la familia, el vecindario, la provincia, los grupos religiosos, los grupos ocupacionales, en fin, son todas ellas unidades básicas de una sociedad. Son para este tipo de pensamiento los soportes básicos de la vida de los hombres, y subrayo esto, no son palabras mías, son palabras del propio autor de Cycling. Aquí evidentemente debería decir de la vida de la humanidad en su conjunto, hombres y mujeres.
8. Los conservadores también tenían ciertos conceptos acerca de la organización social. La revolución, tal como la veían, no condujo a una forma superior de organización, sino a la desintegración social y moral. Querían preservar las formas religiosas, pero al final lo que según ellos hizo la revolución fue acabar estrictamente con las sociedades tal como se habían concebido previamente e históricamente. 9. Los conservadores insistían además en la importancia esencial del valor positivo de los aspectos no racionales de la existencia humana. El hombre necesita del ritual, la ceremonia y el culto. Esto va a dar un impulso muy fuerte a las artes y a un tipo de arte muy diferente, ya no basadas estrictamente en el cálculo racional, sino en la explotación de la idea de lo emocional, del amor, ¿sí? Del sentimiento profundo que va a darse evidentemente en el mundo del romanticismo en pleno en el siglo XIX. 10. También consideraron el estatus y la jerarquía como esenciales de la sociedad, claramente, ¿no? Ya lo vimos, son monárquicos por excelencia y pues los monárquicos también van a seguir pensando que Dios es la punta alta de la jerarquía y de ahí hacia abajo van a establecer el criterio social, de diferenciación social, muy claramente, ¿no? Entonces temían que la igualdad destruyera los órganos naturales y consagrados por el tiempo que servían para transmitir los valores de una generación a otra. La jerarquía era necesaria en la familia, la iglesia y el Estado, y sin ellos la estabilidad social eran imposibles. Bueno, con esto damos por terminada esta lección. Les pido por favor que vean el documental de la Revolución Francesa, ¿sí? Porque pues es contra digamos, el que se oponen fuertemente estos cuatro pensadores básicamente, y pues que hagan comentarios en el post que voy a poner en Facebook para continuar. Ya vamos a entrar directamente a ver ahora sí a autores del positivismo. Yo creo que van a ser 3 lecciones al respecto máximo, ¿sí? Para pues entrar después al evolucionismo, que van a ser las últimas, digamos, clases que vamos a tener. Ya vamos a ir viendo cómo van a ser los trabajos finales en alguno de los videos posteriores, pero mientras, insisto, quiero que sigan con las lecturas y con las documentales que les estoy proponiendo. Así es que por lo pronto, bueno, pues síganse cuidando en casa y estamos en contacto para las siguientes lecciones. Bueno, pues muchas gracias y hasta luego.